Hola, buenos días hermanos, bienvenidos un domingo más al resumen del Sígueme para la escuela dominical. Esta semana, como sabéis, vamos a hablar un poco de las secciones 14 a las 17 y la clase se llama Que seáis testigos. ¿Vale? Bueno, pues en este momento de la historia, José Smith y Oliverio Cowdery continuaban traduciendo las planchas de oro. En este tiempo los padres de Emma habían dejado de mostrarles el apoyo que hasta ahora le estaban mostrando, y a medida que el apoyo de los padres de Emma disminuía, aumentaba la persecución que estaban recibiendo por parte de los vecinos, de la gente del entorno, y no solamente que eran perseguidos, sino que incluso estaban sufriendo amenazas. Oliverio Cowdery, su escribiente, si os recordáis de clases anteriores, él había estado viviendo en casa de José Smith padre, porque era el maestro de escuela de allí, de donde él vivía y donde iban sus hijos pequeños. Y durante aquel tiempo él conoció a un hombre de su edad, veintitantos, que era David Whitmer. Fueron entablando amistad, y al desarrollar esa amistad, Oliverio pues fue contándole cosas que él había aprendido de la familia de José Smith sobre la obra que estaba realizando su hijo, el profeta. Y David Whitmer se mostró muy interesado también en cuanto a la historia de las planchas de oro, la visión y todas estas cosas. Cuando terminó el curso, recordar que Oliverio Cowdery se fue a vivir ya con José Smith y Emma para ayudarle directamente como escribiente en su obra. Pero durante el tiempo que él no estuvo en casa de José Smith padre, sino viviendo con José y Emma, él seguía manteniendo la amistad con David y se comunicaban mediante cartas. Pues en una carta pues a lo mejor le iba contando cómo avanzaba la obra, en otra alguna experiencia que había tenido. Y en una de esas cartas, Oliverio le pidió a David Whitmer que fuera a recogerlos a él y a José, y si los podía llevar para casa de la familia Whitmer, para casa de sus padres, de David, porque necesitaban huir de esa persecución para poder tener tiempo para traducir, porque esto les estaba atrasando mucho la obra de traducción. David Whitmer, cuando recibía estas cartas, pues lo consultaba con su padre, le comentaba lo que estaba pasando, y cuando recibió esta, pues también se lo dijo, lo que le habían pedido. En un principio, aunque lo aceptaron, pero por ejemplo Mary Whitmer, la esposa de Peter, decía: hombre, yo tengo 8 hijos, nosotros somos muchos, yo tengo muchísimo trabajo, no sé, pero claro, al mismo tiempo tenían fe en la obra de José Smith y por otro lado sentían que debían de ayudarle, ¿no? Pero el padre de Peter Whitmer, el padre de David, le dijo que vale, pero que tenía que hacer obra en el campo, tenía que trabajar, tenía 2 días por delante de trabajo, porque era tiempo de siembra y él tenía que arar el campo y luego echarle el yeso para fertilizar. Dice: así que pregúntale al Señor y ora si es tan urgente que vaya ya, y a ver qué te dice el Señor. Y entonces él oró al Señor y el Señor le dijo que ayudara primero a su familia en el trabajo que tenía que hacer en la granja y que luego ya fuese a recoger a Oliverio y a José. Y así lo hizo. Me gusta este consejo que le da el Señor, porque yo creo que cuando somos nuevos en la iglesia, a mí me pasó al principio, aunque intenté que no, pero me pasaba a veces, que para mí hacer la iglesia era tan... Yo me pasaba la vida en la iglesia. Por la mañana, si no tenía trabajo, por la tarde, si estaba trabajando, pues cuando salía me acercaba un ratico, porque en la iglesia siempre había gente en la capilla. Y me encantaba estar con la gente de la capilla. Pero muchas veces descuidaba a mi propia familia. Por ejemplo, si había algún evento, un cumpleaños de alguien y lo celebraban el domingo, pues yo no iba. Si era el bautizo de algún sobrino mío en la iglesia católica, que es en la que estábamos, pues no iba porque era en el mismo horario que yo tenía que ir a la sacramental y no me iba a perder una sacramental por apoyar eso, ¿no? Y con el tiempo me arrepentí. No me arrepentí de ir a la iglesia, pero sí de a lo mejor no haber asistido a eventos que para mi familia eran importantes, ¿no? Como el bautizo de sus hijos, las comuniones, que algunas me las perdí. Unos años después ya, como sobrinos tengo muchos, sí que empecé a ir por apoyo a mi familia, ¿no? Porque cuando yo me bauticé,
mis hermanos, mis amigos también estuvieron en mi bautismo y creo que yo debía también de corresponderles en eso. Entonces me gustó la respuesta del Señor, de primero ayuda a tu padre en la granja y luego vas a por ellos, ¿no? Aunque era la obra del Señor la que él iba a hacer, pero el Señor dijo, primero ayuda a tus padres, y eso me encantó. Bueno, pues entonces David Wimmer empezó manos a la obra a trabajar el campo para terminar lo antes posible, porque tenía 2 días de trabajo por delante, tenía muchísimo terreno. Y él pues se cargó su arado y empezó con toda su fuerza a arar, y nada, hizo todo el trabajo que fue capaz ese día. Llegó ya la tarde, fueron a cenar y se fueron a acostar. Y cuando se levantó por la mañana, ¿cuál fue su sorpresa y la de su padre? Cuando al mirar al campo se dieron cuenta que había muchísimo terreno que ya estaba arado y sabían que no era todo ese trabajo, no es el que había hecho David el día antes. Y entonces pues fue donde habían dejado el arado, que habían arado muchísimo terreno, y enseguida pues David terminó de hacer ese trabajo de arar. Cuando su padre vio eso, cuando su padre vio que todo ese trabajo estaba hecho, le dijo, debe haber un poder superior en esto. Debes de ir a Pensilvania en cuanto hayas echado el yeso, que es lo que servía para fertilizar el terreno. Dice, y cuando termine de echar el yeso te puedes ir, porque se dio cuenta que eso que había ocurrido era un milagro. Pues aquí viene otro, porque cuando José fue a recoger el yeso para esparcirlo por todo el terreno, pues el yeso no estaba. Y fue a preguntar a sus hermanos y a su hermana y le dijo que no, que ella había visto a 3 hombres que estaban esparciendo el yeso, pero ella pensó que eran 3 hombres que David había contratado para que hicieran ese trabajo, pero David no había contratado a nadie. Y estuvieron preguntando por los vecinos y por alrededores y nadie sabe de esos 3 hombres que hicieron el trabajo de David Wimmer, y ya estaba todo el campo. Miro para allá porque enfrente tengo el campo, pero ese trabajo ya estaba hecho, ¿no? Fue otro milagro que presenció la familia Wimmer. Entonces, pues después de hacer esto, fue a recoger a José y a Oliverio, que se quedaban iban a quedarse en su casa. Los padres habían accedido que lo iban a mantener, hospedarlo gratuitamente en su casa y también mantenerlo de alimentos. Ellos, claro, habían visto todos estos milagros, ¿no? Y confiaban en la obra de José. Entonces, pues quisieron hacer eso porque ellos también, de alguna manera, querían colaborar con la salida a la luz del libro Mormón, con la obra que estaba realizando José en mí. Entonces, una vez que ya todos tenían un testimonio y confiaban en la obra de José en mí, pues pidieron los hermanos Wimmer a José que preguntara al Señor cuál era la obra que cada uno de ellos tenía que hacer, qué esperaba el Señor que ellos hicieran en su obra, en la obra del Señor. Entonces José Smith oró al Señor y obtuvo 3 revelaciones, una para David, otra para John Wimmer y otra para Peter Wimmer, hijo. La de David Wimmer fue en la sección 14 y la 15 y la 16, que son idénticas, una es para John Wimmer y la otra para Peter Wimmer. En la sección 14, lo que le dice el Señor a David Wimmer que tiene que hacer es que igual que en secciones anteriores, le dijo a David que el campo estaba ya blanco para la siega. David el campo sabía, porque trabajaba en la granja. Probablemente por eso el Señor volvió a utilizar estas palabras para hablar con él. Le dijo que el campo blanco ya estaba para la siega, lo que significaba que había ya gente preparada para recibir el Evangelio. Le volvió a decir, mete tu hoz con fuerza. Recordad que la semana pasada hablamos de que la hoz la tenemos que meter con fuerza, pero también la tenemos que afilar, porque si la tenemos ahí descuidada y oxidada, llegará un momento que la hoz no corte. Lo mismo que pasa con nuestra espiritualidad, que la tenemos que tener siempre bien afilada. Pues le dijo eso, que el campo estaba blanco para la siega, que metiera su hoz bien afilada, con fuerza, para cosechar, y que
Y vamos a seguir leyendo las Escrituras para no decirlo yo de viva voz. Vamos a leer ahora los versículos del 7 al 9 de la sección 14, que es la que dio para David Wimmer. Dice: y si guardan mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Y creo que para todos la vida eterna es el mayor de todos los dones de Dios que podemos conseguir, porque la vida eterna es vivir con nuestra familia, sellados por toda la eternidad en el reino de Dios, con nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que le prometió, que si guardara sus mandamientos y perseveraba hasta el fin. Fijaos que esto se lo está diciendo a David Wimmer, que ya veremos después lo que pasó con él. Es como que le está advirtiendo, le está avisando: si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones. Y continúa, dice: y acontecerá que si pides al Padre en mi nombre con fe, creyendo, recibirás el Espíritu Santo, el cual inspira a hablar. Y también para que declares, el cual inspira a hablar, para que seas testigo de las cosas que oirás y verás. Y también para que declares el arrepentimiento a los de esta generación. Dice: recibirás el Espíritu Santo para que seas testigo. Es por el poder de Dios que ellos testificaban, ¿vale? Por el poder de Dios, no por el poder de ellos de que iban a ser testigos de nada, sino por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Ellos podrían ser inspirados para ser testigos, para hablar del Evangelio, de las cosas que ellos iban a oír y de las cosas que ellos iban a ver. Luego en la sección 15, que fue dada para John Wimmer, bueno, y en la 16, lo que diga ahora es válido para las dos, para la 15 y para la 16. En el versículo 3 dice: te declararé, le dice a los dos, bueno, por separado, pero a los dos le dice lo mismo. Te declararé, a ver si me he perdido aquí, vale. Dice: y te declararé lo que ningún hombre sabe, sino tú y yo únicamente. Imaginaos que dice el Señor: a ti, María, te declararé lo que nadie sabe, lo que solo tú y yo sabemos. Pues eso es lo que le dijo a Peter y lo que le dijo también a John Wimmer. ¿Y qué era eso que solamente Dios y él sabían? Dice: porque muchas veces has deseado saber de mí lo que para ti sería de mayor valor. Tened en cuenta que estos dos hermanos vivían en una familia acomodada, tenían una buena casa, tenían terrenos. Ellos vivían en un país lleno de oportunidades. Podían haber sido lo que quisieran: médicos, abogados, científicos. Podían haber tenido muchísimos terrenos, hacerse una buena casa, llenarla de buenos muebles. Pero ellos querían saber de todas las cosas que podían hacer, buscarse un oficio y magnificarlo, porque ellos eran muy trabajadores, seguro que iban a hacer perfecta cualquier cosa. Pero deseaban saber qué era, que ellos habían deseado del Señor, saber qué era lo mejor para ellos, lo que sería para ellos de mayor valor. Y le dice el Señor: he aquí, bendito eres por esto, por haber querido desear saber de mí. Eso es porque eran hombres de fe, ¿no? Y querían que el Señor les dijera. Dice: benditos eres por esto y por haber declarado mis palabras. ¿Y cuándo declararon ellos sus palabras? Pues lo que hemos comentado hace un rato, que ellos hablaban con los vecinos de todo esto que estaban recibiendo la enseñanza a través de las cartas de su hermano, y cuando ya estuvieron allí, José Millo Oliverio, ellos aprendían de ellos y lo compartían con los vecinos. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos pioneros, verdad? Compartir con los vecinos. Entonces el Señor le dice eso: porque muchas veces has deseado saber de mí lo que para ti era de mayor valor. He aquí, bendito eres por esto y por haber declarado mis palabras, que de conformidad con mis mandamientos yo te he comunicado. Y ahora bien, he aquí, te digo lo que será de mayor valor para ti, Peter, y te digo lo que será de mayor valor para ti, John. Declarar el arrepentimiento a este pueblo, a fin de que traigáis almas a mí, para que con ellas reposas en el reino de mi Padre. Amén. Lo de mayor valor que cualquiera de nosotros
podemos hacer es traer almas a Cristo. Y el Señor se lo dijo a ellos en una revelación. Lo mejor que podéis hacer en esta vida, lo mejor es llevar almas a Cristo. Cuando José y sus amigos terminaron de traducir el libro de Mormón, que terminaron de traducirlo en junio de 1829, empezaron a recordar que durante la traducción y también en las escrituras, en otras escrituras, habían visto que el Señor pedía tres testigos y buscaría 3 testigos. Entonces, una mañana, Martin, David y Oliver le pidieron a José Smith que por favor le rogara al Señor si ellos 3 podían tener el privilegio de ser esos testigos que el Señor quería tener. Entonces José Smith oró al Señor y recibió la sección 17 de Doctrina y Convenios, y el Señor en ella le dice que si confiaban en el Señor, en Él, con todo su corazón y se comprometían a testificar de la verdad, ellos podrían ver las planchas. Porque claro, si ellos ven las planchas pero no testifican, ¿para qué quieres verlas? Si se supone que ya tienes fe y que crees en la obra que está haciendo José, si pides que quieres verlas, ¿para qué? Pues el Señor le dice, si te comprometes a testificar de la verdad, podréis ver las planchas. Eso es para mí lo más importante que dice en la sección 17 a ellos. Vamos a leer esto en los versículos de la sección 17 y vamos a empezar en el 2. Y dice, y será por vuestra fe que se os concederá verlas, sí, mediante esa fe que tuvieron los profetas de la antigüedad. Y después de haber logrado fe y de haberlas visto con vuestros ojos, testificaréis de ellas por el poder de Dios. Y haréis esto para que mi siervo José, mi hijo, no sea destruido. Y testificaréis de haberlas visto, así como mi siervo José Smith las vio, porque es por mi poder que él las vio y porque tenía fe. Y ha traducido el libro, sí, la parte que le he mandado, y vive nuestro Señor y nuestro Dios, que es verdadero. Si cumplís estos últimos mandamientos míos que os he dado, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de vosotros, porque mi gracia os es suficiente y seréis enaltecidos en el postrer día. Vale, de aquí quiero yo aclarar un par de cositas. Vale. Una de las primeras es la que comentaba antes, ¿no? Que si recibías las planchas tenías que testificar, porque cuando el Señor nos da algo es para que testifiquemos de ese algo que nos da. Pero luego dice aquí que testificaréis de ellas por el poder de Dios, no por el poder que les va a dar el ver las planchas, porque el testimonio o la impresión que nosotros recibiríamos si viéramos una visión o si se nos pareciera un ángel o se nos encendiera una luz, cosas de estas que son palpables, pues esas cosas, por mucho que impresionen nuestro espíritu, eso con el paso de los años se puede ir diluyendo y se puede borrar. Incluso nosotros dudar de que hayamos visto eso. Igual podemos pensar, pues mira, en ese momento es que se me fue la cabeza, o tenía fiebre, o no estaba en mi sano juicio, o en realidad no lo vi, porque se va difuminando con el tiempo esas cosas. Pero cuando quien enseña la verdad, quien la testifica, es el Espíritu Santo, eso se te queda grabado de una forma que no se te borra, y si eres digno, no solamente es que no se te borra, sino que cada vez brilla más con el paso del tiempo, ¿no? Por eso, aquí el Señor dice que testificaréis de ellas por el poder de Dios, no por el poder de haber visto las planchas, sino por el Espíritu Santo. Y dice que eso era para que su siervo José Smith no fuera destruido. Y claro, José Smith hemos dicho que estaba siendo perseguido, incluso había sido amenazado. Al tener testigos, pues ya no es él solo el que habla de las planchas, sino que ya hay otras personas que también la han visto. Y por eso el Señor iba a permitir que esos testigos las vieran para que José Smith no fuera destruido, ¿no? Para que dijéramos que de alguna forma aliviarle. Y el final de la sección 17 dice que si cumplís estos mandamientos de testificar y todo esto, dice, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de vosotros, porque mi gracia os es suficiente y seréis enaltecidos en el postrer día.
La gracia de Dios es su amor y su misericordia. Y si nosotros nos esforzamos y hacemos las cosas lo mejor que podemos y no somos capaces de hacerlo mejor, basta la gloria de Dios, basta su misericordia para que nosotros podamos ser salvos. Aunque hayamos sido imperfectos, pero si nos hemos esforzado al máximo, o sea, el Señor nos pide hasta aquí y con todo mi esfuerzo yo he podido llegar hasta aquí, pero de verdad que todo mi esfuerzo, por la gracia de Dios, Él pondrá lo que falta, porque Él ya pagó por eso en su expiación. Y eso es lo que le está diciendo aquí, que cumplan con los mandamientos y que basta su gracia para salvarlos. Por supuesto, siempre que seamos dignos y que nos esforcemos. Pues esto es lo que quería leer de la sección 17. A pesar de que, bueno, lo que el Señor le había pedido aquí a Martin, David y Oliver es que testificaran, ¿no? Pues bien, a pesar de que ellos fueron débiles en otros aspectos de la iglesia, siempre fueron fuertes en su testimonio. David Wilmer abandonó la iglesia y nunca más volvió a ella, nunca más. Oliverio y Martín también se apartaron de la iglesia, pero ellos se arrepintieron, volvieron a ser bautizados y hasta su muerte fueron miembros fieles. Pero aún en el tiempo en el que tanto Martín como Oliverio como David estaban mal y estaban fuera de la iglesia, aún en ese tiempo nunca dejaron de testificar de la maravillosa visión que ellos habían tenido del ángel y de la veracidad de las planchas, a pesar de no estar activos en la iglesia por algún tiempo. Siempre daban solemne testimonio de esa experiencia ellos. El mismo día que el Señor habló en la sección 17 de los 3 testigos, pues José y estos 3, Peter Wilmer, Oliverio Colter y David, fueron a un bosque y fueron a orar. Y habían quedado ya entre ellos que lo que iban a hacer es que iban a orar por turnos. Primero oraría uno, luego el otro, y con la misma oración. Y era pedir al Señor que les permitiera ver las planchas. Pues bien, se arrodillaron, oraron al Señor, pero no pasó nada. Por segunda vez volvieron a orar, pero los cielos no hablaban. Y entonces Martin Harris, que esto me impresiona muchísimo porque demuestra una gran humildad, se levantó y dijo: es por mi culpa que el Señor no habla, y se alejó. Entonces José Smith y los otros 2 hombres siguieron orando y inmediatamente un ángel se les apareció y les mostró las planchas, pasó las hojas para que vieran los grabados, les mostró el Urim y el Tumim, la liaona, la esfera, la espada de Labán. Y bueno, pues quedaron maravillados, claro, como es normal de esta visión. Y una vez que el ángel se marchó, José Smith fue a buscar a ver dónde estaba Martin Harris y lo encontró de rodillas orando. Pero hasta ese momento no había recibido tampoco ninguna respuesta. Y le pidió a José que orara con él. Entonces José se arrodilló, oró junto con Martin Harris, y apenas había empezado, el mismo ángel se apareció y enseñó las mismas cosas también a Martin Harris. Seguramente a Martin Harris lo que le había faltado al principio era la fe, y durante ese tiempo él la fortaleció. Pero otro a lo mejor hubiera dicho: esto es por culpa de Peter, seguro que Peter ha hecho algo por lo que el Señor no aparece y no nos contesta. Pero él fue humilde y él sabía cuál era su fe, hasta dónde llegaba y las dudas que tenía, y se levantó y dijo: es por mi culpa que los cielos no hablan. Me encantó esa actitud de este hombre. Bueno, pues además de ver las planchas, el Urim y el Tumim, la esfera, la espada de Labán, oyeron también la voz de Dios, la voz de Dios. Y la voz de Dios les dijo:
Le testificó de la veracidad de las planchas y de que habían sido traducidas por el poder de Dios. Los mandó que testificaran de ellas. Es decir, el mismo Jesucristo testificó del Libro de Mormón, de la veracidad de las planchas y de la naturaleza de la traducción de ese libro. Él mismo lo testificó y los 3 testigos oyeron su voz testificando de eso. Bueno, no había contado que cuando Martin Harris vio al ángel, enseguida dijo: es suficiente, mis ojos han visto, mis ojos han visto. No quería más, él solamente quería ese testimonio. Acordaos que Martin Harris tenía problemas en su casa con su esposa, que decía que dedicaba mucho tiempo a la iglesia, que dedicaba mucho dinero, y entonces para él fue suficiente con ver eso. Ya con eso su testimonio pues creció y le dio la tranquilidad que él necesitaba tener. Bueno, pues los 3 hombres se dirigieron, después de que esto pasara, se fueron para la casa de los Whitmer. José Smith entró corriendo a la habitación donde estaba su madre y su padre. La madre cuenta que ella estaba sentada al borde de la cama y él se echó allí a su lado y empezó lleno de emoción, a decir: papá, mamá. Os lo voy a leer. Padre, madre, el Señor ha mostrado las planchas a otros 3. Ahora ellos saben que no ando engañando a la gente. No estoy solo. Sentía que acababa de liberarse de una gran carga. Normal. Tanto tiempo siendo la única persona que había visto las planchas, tomándolo por loco. Qué alivio tan grande debió de sentir este hombre cuando otras personas pudieron ver las planchas. Y ya estaba cansado de que le dijeran que estaba loco y todo eso. Para él fue un alivio tremendo, ¿no? Y me lo imagino como un niño corriendo por ahí por el prado hasta que llegó a contarle a sus padres la experiencia que había tenido. Aparte de estos 3 testigos, más tarde José Smith llamó a 8 testigos más, que están en el prefacio del Libro de Mormón. Están el testimonio de los 3 testigos y el de los 8 testigos, con sus firmas. Pero luego en esta historia hubo otro testigo más, de Peter Wilmer, la madre de David Wilmer. También es una de las testigos del Libro de Mormón, aunque no haya firmado en el Libro de Mormón, pero vio las planchas. Al ir José Smith, Emma y Oliver a vivir a casa de los Whitmer, pues es claro, Mary, que es la que lo hacía todo, pues se vio sobrecargada de trabajo, porque Emma ayudaba también a ella, pero muchas veces tenía que actuar como escribiente. Entonces, pues ella estaba sobrecogida y sobrepasada y muy cansada de tanto trabajo. Entonces, seguramente el Señor, para de alguna forma compensarla por todo ese esfuerzo que ella estaba haciendo por ayudar en sacar la obra adelante, sirviendo ella y encargándose ella de todas esas cosas de la casa, pues le mostró también las planchas. Fue como una manifestación angelical. Cuenta la historia que ella estaba como lavando la ropa y un hombre vino y ese hombre la saludó, le dijo buenos días, que estaba cansada de tanto trabajar, ¿verdad? Y entonces él llevaba como un morral, me imagino que será una especie de bandolera, y dentro llevaba algo. El hombre sacó de dentro las planchas de oro. Ella dijo que ese hombre le había dicho que se llamaba Moroni, o sea que seguramente fue el ángel Moroni, y le enseñó las planchas igual que a los testigos y le fue pasando las hojas para que ella las viera. Seguramente lo hizo el Señor para compensar y para agradecerle por todo el trabajo que ella ya había hecho durante todo este tiempo. Entonces ella siguió estando cansada, por supuesto, porque siguió trabajando, pero aunque nunca se quejó, ahora no le importaba hacer todo ese trabajo, ¿no? Porque ya tenía un testimonio más fuerte, porque había visto las planchas, y eso también, pues, me imagino que tiene que aumentar tu deseo de servir, ¿no? Entonces ella servía con más gozo, lo hacía de otra manera. Y fue una mujer. Bueno, Emma Smith también vio las planchas, ella también había actuado como escribiente, con lo cual ella también es otra testigo del Libro de Mormón. Lo que pasa es que en aquella época las mujeres no firmaban en el libro, por lo visto, pero fueron testigos del Libro de Mormón. Esto último ha sido una broma. Vale, pues con esta respuesta de Dios, mostrando las planchas a Oliver, a Martín y a Peter, se cumple lo que es la ley de los 3 testigos.
que leemos en 2 Corintios 13:1, que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y este asunto de la veracidad de las planchas, con estos hombres, pues es como que se selló y se confirmó su veracidad. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta época de la comunicación electrónica y de la enorme distribución de la palabra impresa, Dios nos hará responsables si ahora no damos a conocer el Libro de Mormón de un modo monumental. Tenemos el Libro de Mormón, tenemos los miembros, tenemos los misioneros, tenemos los medios y el mundo tiene la necesidad. El momento es ahora.